Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda. Aquí estamos completamente en vivo, agradecido con Dios por el privilegio de hacer uso del micrófono y bendecir, traer una palabra de bendición al pueblo de Dios. A eso estamos llamados. Nacimos para bendecir. Dios nos trajo a esta tierra para hacer bendición. Amén. El objetivo principal por el cual y el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra, hermano, es para ser causa de bendición. Y aquí estamos, y quiero en el nombre de Jesús ser bendición para su vida por medio de la palabra. Que la palabra que voy a compartir llegue a lo más profundo, como dice la Escritura, a los tuétanos. La Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz. Y yo creo en la eficacia, yo creo en la efectividad de la palabra de Dios. Que algo sucederá en la vida de cada hombre y mujer que a esta hora, ahí en su casa, en su lugar de trabajo, en carretera, en un camión o fuera de Costa Rica, escuchando en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo, en Europa, alguien escuchando en España, en Italia, en algún país, en algún rincón, en alguna esquina, en cualquier parte del mundo donde usted esté recibiendo esta señal. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos aquellos que siguen también la transmisión por medio de mi Facebook personal, Oscar Durán Torres. Escuche la palabra, procese la información y luego usted escribe su nombre. Escuche la palabra, sea un buen receptor de la palabra de Dios. Nos cuesta mucho escuchar y yo le invito a usted para que hoy preste atención a lo que el Señor tiene para usted. Una palabra conocida por todos, pero creo que es necesario que hoy usted la procese, la reciba y la ponga en práctica. Hoy es el último día de ese proceso. Una mujer pensaba que era el último día de su vida. No, era el último día de su proceso. El último día de su proceso. Para la mujer era el último día de su vida, pero realmente era el último día de ese proceso duro, durísimo, doloroso que estaba enfrentando. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, capítulo 17 de Primera de Reyes, dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si el mundo hiciera esto, hermano, si el ser humano entendiera qué es hacer la voluntad de Dios, hermano, el mundo no estaría como hoy lo vemos. Se está cayendo a pedazos. Si el mundo hiciera la voluntad de Dios, yo veo tanta mofa y tanta burla muchas veces en las redes sociales cuando alguien menciona a Dios. Es lamentable. Ayer precisamente vi un comentario de una celebración de un triunfo que obtuvo un equipo, y ellos estaban todos reunidos leyendo la Biblia, dándole gracias a Dios, y eso fue motivo de burla. La gente burlándose. Si la gente entendiera, hermano, el valor, el principio, lo importante que es darle la honra y la gloria a Dios, el mundo no estuviera patas para arriba como está el mundo, hermano, como están las cosas. Cada día se incrementa más la maldad, toma más fuerza el pecado, toma más fuerza la maldad, y es la falta de Dios, es la ausencia de Dios
en la sociedad, en la ausencia de Dios en las personas, en la ausencia de Dios en el matrimonio, cualquier otro Dios, pero el Dios soberano, de ese no me acuerdo, pero cualquier otro Dios. Y así está la sociedad, así está el mundo. El mundo tiene un concepto pobre de Dios. Hay gente que se dice llamar atea. Yo en esos no creo, eso es mentira, porque solo el hecho de decir que no cree en Dios ya está dándole valor y está reconociendo que existe un Dios. Me estoy dando a entender. Esos que dicen que no creen en Dios, esos que están resentidos con Dios, es lo contrario, resentimiento con Dios. Pero esos que dicen que son ateos, que no creen en Dios, ya están reconociendo que hay un Dios. Entonces al final están dando el reconocimiento de que existe Dios. Hay que orar por ellos, claro que hay que orar para que se conviertan y vengan y conozcan la verdad, y esa verdad los haga libres de esas ideas, ideologías y pensamientos que le meten en cuatro paredes. Usted sabe de qué estoy hablando. Ideas y pensamientos que al llegar a un lugar les meten un chip ahí de ideologías y pensamientos rarísimos. Y usted sabe a qué me refiero y en qué lugar o en qué lugares les meten estas ideas absurdas y locas al ser humano para tener un concepto pobre o nulo de Dios. La importancia de vivir en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud y gozo. En la presencia de Dios hay revelación a nuestro espíritu. Cuando usted intima, cuando usted tiene relación con Dios, hermano, el espíritu empieza a revelarle. Empieza usted a conocer a una persona. Conozca a una persona, ya con el tiempo, ya en meses, en 6 meses usted se da cuenta, va conociendo el temperamento de esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, qué come, qué no come, qué color es el color favorito. Ahí va conociendo, hasta se le van pegando los dichos de esa persona, hasta casi la forma de caminar de esa persona, hasta casi que empieza a imitar a esa persona, hasta que hablan igual o empieza a hablar igual a esa persona. Con mucho más razón, cuando tenemos una relación con el Espíritu de Dios, que se nos pegue lo bueno, hermano, que recibamos de Dios todo lo bueno. Y cuando uno está en la presencia de Dios, ya imagínese lo que puede recibir de Él. Y eso es lo que pasaba con el profeta, en cuya presencia estoy. El que no está en la presencia de Dios, hermano, no puede entender lo que Dios tiene reservado y guardado. Él dice, clama y yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no conoces. O sea, tenga relación conmigo, relaciónate conmigo y yo te voy a revelar y te voy a mostrar. Y eso es lo que pasaba con el profeta. Dios le revela al profeta y le dice al profeta que no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ve el poder que tiene la palabra. Y dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Ve qué hermoso cómo Dios tiene cuidado de nosotros. A veces nos preocupamos. Jesús dijo en una ocasión, no os afanéis por el día de mañana. No nos estresemos por el día de mañana. Y pone el ejemplo de las flores y las aves, que cómo Él las alimenta y las viste, ¿qué no hará Dios con nosotros, hermano? El profeta le dice al siervo, no habrá lluvia por estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado ahí a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al arroyo. Y los cuervos efectivamente le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero nada es para siempre, hermanos. Nada es para siempre. Se seca el arroyo. Deja de llegar la provisión. Pasados algunos días se secó el arroyo. Días, no dice años. Dejó de llover por años. Dice la palabra, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en días se seca el arroyo.
porque no había llovido sobre la tierra. ¿Usted se puede imaginar el panorama? Pero ¿en qué estaba confiando el profeta? En una palabra. Y hay gente que uno le da una palabra o le han dado una palabra a uno, hermano, y a veces uno titubea y duda. Cuando se suelta una palabra profética por medio de este micrófono, usted la arrebata, la recibe, la procesa y cree en ella. Porque sin duda esa palabra se cumplirá, aunque usted tenga que pasar por un proceso de sequía. Porque no todo es color de rosa, hermano. Hay momentos de sequía en nuestra vida. Y es ahí en los procesos donde nos damos cuenta de qué material estamos hechos. A ver de qué somos, si somos de verdad. ¿Qué dice Deuteronomio 8? Leo para ustedes. Oiga lo que dice Deuteronomio 8. Oiga, ponga atención a esto. Y te acordarás, 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Se da cuenta? Que es necesario llegar al desierto. Y hemos pasado desiertos en nuestra vida. Desiertos. Hemos atravesado desiertos. Y en el desierto no hay nada. Te traje el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Se da cuenta? Que Dios nos lleva al desierto para probar nuestra fe. Para probar de qué estamos hechos. Para ver si somos o no somos. Porque es muy fácil estar metidos en un oasis, hermano. Que todo esté bien, que todo esté pura vida, como decimos los ticos. Pero a la hora de la prueba, a la hora del desierto, a la hora de la enfermedad, a la hora de que la billetera no hay dinero, a la hora de que usted pasa la tarjeta, a la hora de los números rojos, es ahí donde nos damos cuenta de qué material estamos hechos, de qué estoy hecha. Para afligirte, te llevé al desierto para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para probarte, te llevé al desierto para probarte. Y Dios estaba probando también la fe del varón. Dios está probando hoy la fe de muchas personas y va a probar en los próximos días la fe de muchos de nosotros. Y ha probado la fe de nosotros en algún momento. Nos ha probado y hemos sido aprobados porque nos hemos mantenido firmes, porque te mantuviste firme en el proceso. Se seca el arroyo. Pudo haber renegado, pudo haber hablado el profeta. Nadie puede entender, hermano, lo que Dios tiene reservado a futuro si no vive en su presencia. Repito, nadie puede entender lo que Dios tiene reservado en su futuro si no vive en su presencia. Dios nos da como pinceladas de lo que Él tiene reservado para nosotros. No nos muestra todo, pero nos da como pinceladas. Nos presenta como el tráiler de lo que va a suceder en nuestra vida, hermano. Así es, así nos presenta el tráiler de la película del pastor Óscar Durán Torres, de lo que va a suceder en este año. Y nos da como pinceladitas de lo que va a suceder. Y todo pasa muy rápido, ¿has visto? En el tráiler de una película, sí, la película de mi vida, que el autor principal es Dios, Él es el director principal de mi película de este año. Me da pinceladitas de lo que tiene reservado y preparado para mí. Y es donde yo tengo que estar atento, alerta a lo que Dios tiene para mí. Pero hay gente que está viendo para otro lado, hermano. Hay gente que está desconectada, que no vio la escena principal, el resultado del proceso. Por estar desconectado, por estar en aflicción, por estar en la queja, esté atento. Elías vivía en la presencia de Dios. Y el que vive en la presencia de Dios, Dios le revela, Dios le habla. Yo le invito a usted para que viva en el Espíritu y viva por el Espíritu, para que viva en la presencia de Dios, para que dejemos de estar tan angustiados y dejar tan preocupados y estar ahí tan hablando tanto, hermano, tanto que hablamos. Vivamos más en la presencia de Dios. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Entró en desesperación? ¿Entró en pánico? No. Él sabía que había una palabra ahí gravitando. Había una palabra. Dios me había dado una palabra. Dice el verso 8.
Vino luego a él palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? Que nunca faltó la palabra. Faltó la carne y el pan. Faltaron los cuervos. Se secó el arroyo, pero nunca faltó la palabra. Yo vivo conforme a la palabra de Dios. Yo me muevo conforme a la palabra de Dios. Si el mundo entendiera esto, si el ser humano entendiera esto, si el cristiano comprendiera esto, hermano, que yo vivo conforme a la palabra, que yo me muevo conforme a la palabra, que a mí lo que me sostiene y lo que me tiene hoy de pie es una palabra, que hoy estoy aquí frente a ustedes y frente a este micrófono o al micrófono por una palabra, hermano, por una palabra, que yo soy el resultado de una palabra profética que soltaron. Alguien declaró una palabra profética. Alguien en algún momento declaró sobre mi vida, en medio de mi sequía, en medio de todo lo que yo viví. Alguien profetizó sobre Óscar y hoy soy el resultado de una palabra profética. Hoy soy quien soy porque Dios en algún momento usó a alguien, alguno de sus profetas, para declarar sobre mi vida y hoy convertirme en el ser humano, en el Hijo de Dios, en el cristiano que soy. Que me falta mucho, que hay muchos defectos, muchos, pero hoy soy lo que soy gracias a la palabra profética que alguien soltó. Y tú serás y te convertirás y serás el resultado de una palabra que hoy usted va a recibir. Amén, en el nombre de Jesús. Se seca el arroyo. Los cuervos dejaron de traer carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. Y él bebía el arroyo. A veces entramos en una zona de confort. Entramos en una zona de confort. Y viene Dios y mueve todo, hermano. Viene Dios a mover todo. Y dice la Escritura, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete. Oiga lo que le dice, y vete a Sarepta de Sidón. Dios le da la ubicación, le muestra el camino. Y le dice, yo he hablado con una mujer, ya preparé el corazón de esta mujer para que te sustente. Así le dice Dios al profeta. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Amén. Qué importante esto, hermano. Ella reconociendo que el que llegó ahí a Sarepta no era cualquiera, que era un hombre de Dios. Vive Jehová tu Dios. Y es que el hombre de Dios se reconoce. Un ministerio se reconoce. Un hombre que Dios puso en él, un ministerio se reconoce. Ese es un hombre de ministerio. Esa es una mujer de ministerio. Ese no es cualquier patas vueltas ahí, no. Eso es un hombre de ministerio. Un hombre que tiene el respaldo de Dios en la profecía. Un hombre que tiene el respaldo de Dios en la sanidad. Un hombre que tiene el respaldo de Dios en la consejería. Un hombre que tiene el respaldo de Dios en el don de ciencia. Un hombre que tiene el respaldo de Dios. Una mujer que tiene el respaldo de Dios. Un ministerio que tiene el respaldo de Dios. Porque pastores de pastores hay, hermano. Y gente se levanta en la iglesia por allá. Y ahí en la sala de la casa. Y tiene un auditorio grande. Y puede tener un auditorio para 3,000 o un auditorio para 100 personas. Pero que sea Dios quien esté respaldando, ya ese es otro asunto, hermano. Ministerio, ¿está Dios respaldando ese ministerio? Ministerio profético, y está Dios respaldando ese ministerio profético. Ministerio de alabanza, ¿está Dios respaldando ese ministerio o simplemente lo tengo porque se me ocurrió? Simplemente porque alguien me impulsó y me dijo, eche para adelante. Ella reconoció que el hombre que llegó a su tierra era un profeta de Dios, un varón de Dios. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Así le dice esta mujer. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Pero tenía algo. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Tenía algo. A nadie le falta a Dios, hermano. A nadie. No tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. A nadie le falta a Dios. Aún en medio de la sequía, Dios le dio provisión. Escuche bien. Escuche, por favor. Harina y aceite y agua. Harina, aceite, agua. 3 elementos importantes hay. Harina, aceite y agua. Harina, aceite y agua. Harina, aceite y agua. ¿Qué representa esa harina? ¿Qué representa ese aceite? ¿Y qué representa el agua? Harina, aceite y agua. Aún en medio de la sequía, ella tenía harina, aceite y agua. Vea cómo Dios se encargó de darle provisión a esta mujer en medio de un año o de algunos años de sequía, porque dice el profeta, no habrá lluvia ni rocío en estos días o en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Viene un tiempo de sequía y puede venir una sequía y puede venir una hambruna mundial y pueden venir muchas cosas a nivel mundial y se pueden escuchar noticias a nivel mundial, pero a usted nunca le va a faltar la provisión de Dios. Dios es tu proveedor. Amén. Él es tu proveedor, dígalo. Él es mi proveedor. Él es tu proveedor. Nunca le faltó. Él es nuestro Jehová. Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Él es el que te va a proveer. Él es tu proveedor. Amén. Él se va a encargar de traer la provisión, el recurso. Diga Jehová Jireh y anótelo ahí a la par. Y anote esos 3 elementos ahí. Vamos. Ella no tenía pan cocido, pero tenía harina, tenía aceite y el agua. En medio de una sequía, Dios tuvo el cuidado de esta mujer. Aún en medio del proceso, Dios tendrá el cuidado de usted. Aún en medio del divorcio, en medio de la separación, en medio de lo que puedas vivir o lo que has vivido, Dios se va a encargar de protegerte, de darte la provisión. En este año profetizo que nunca te va a faltar absolutamente nada, hermano. No nos va a faltar nada. Aún en medio de todo lo que se puede hablar a nivel mundial. En medio de todo, hermano. En medio de que se pueda desatar la tercera. En medio de lo que se pueda levantar. En medio de todo lo que pueda acontecer o suceder. Muchas veces vemos el panorama muy bonito, ¿verdad? Y hablamos de un año, y hablamos de prosperidad, y hablamos de bendición, y hablamos de viajes, y hablamos de paseos, y hablamos de estudios, y hablamos lo bonito. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda, que pueden venir tiempos difíciles. Por eso Pablo dice, revestidos de la armadura, para poder resistir en el día difícil, en el día malo. En el día difícil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En medio de un año que solo Dios sabe, porque Él es soberano y sabe cómo será este año para muchas personas, pero aún en medio del proceso no te va a faltar absolutamente nada. Yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Amén. Yo voy a proveer, te voy a dar el recurso que tú necesitas. Dios le daba el maná que ocupaba a diario. Si usted ocupa 20,000 colones, hoy Dios le va a dar los 20,000 colones. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? Que Dios le daba la porción diaria de maná al pueblo. O sea que si usted ocupa un dinero, si usted ocupa pagar algo, o sea, Dios te va a ir dando a diario lo que usted necesita. Esto es lo que ocupaba, esto es lo que te va a dar. ¿Me estoy dando a entender? Esto es lo que yo ocupaba a diario, es lo que Dios me va a otorgar y es lo que Dios me va a dar. Él me va a proveer. Él sabe qué es lo que nos falta. Amén. Él sabe lo que nos falta.
Así dice y nos enseña la palabra, hermanos. Él sabe perfectamente, Él sabe lo que a usted y a mí nos falta. ¿Qué nos enseña y qué nos dice la bendita palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra, hermanos? Que Él nos va a dar conforme a qué. ¿A qué nos va a dar? Dice la Biblia: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. La aflicción que estaba viviendo esta mujer en un momento de sequía no se comparaba con lo que Dios le iba a dar, con lo que Dios le iba a otorgar. Tenga esto grabado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algo se va a manifestar. Algo será manifiesto de parte de Dios. Amén. Declárelo en el nombre poderoso de Jesús. Que la aflicción que vivió esta mujer no se comparaba con la gloria que Dios iba a manifestar sobre su vida. Y es más, dice Filipenses capítulo 4, verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá. Él suplirá. Primero, la aflicción que estaba viviendo esa mujer, el tiempo de sequía no se comparaba con lo que venía para ella. Viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de bendición. Lo que para ella era el fin de su vida, era el final de un proceso. Y se termina hoy. Hoy es el fin de ese proceso en tu matrimonio. Es el fin del proceso en tu economía. Es el fin del proceso en tu salud. Es el fin del proceso de esa crisis económica. Es el fin de ese proceso. Porque vienen tiempos de restitución. Alguien diga amén conmigo y agárrese fuerte, porque el Espíritu de Dios se va a manifestar sobre su vida y algo será revelado a tu espíritu de lo que Él tiene guardado y preparado para ti. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Romanos 8:28, ¿qué dice? Que las aflicciones no son comparables. Lo que estoy viviendo hoy no se compara con la gloria, con la bendición. Y lo que estaba viviendo esa mujer, no hay punto de comparación con lo que Dios tenía reservado por medio de la palabra profética. Y es que el profeta llega a cambiar el panorama. Cuando llega un profeta a un lugar, cambia el panorama, cambia el ambiente. Lo que estaba caído se levanta. Lo que estaba desarmado, Dios lo arma. Cuando llega la palabra profética. La palabra profética, hermano, va arando y arando la tierra. Va abriendo camino la palabra. Va allanando la palabra el camino. La palabra profética va allanando el camino. Va allanando. Va preparando el camino. Y le dice el profeta a esta mujer, le dice a este hombre: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora he recogido leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese era lo que estaba en el pensamiento de esta mujer. Yo no sé lo que anda dando vueltas en su cabeza, pero sácalo de tu vida. Yo no sé qué ideas raras andan dando vueltas ahí en su cabeza, pero sácalo de tu vida, expúlsalo de tu vida. Todo pensamiento mediocre, toda mediocridad, toda baja autoestima, todo espíritu de conmiseración, todo espíritu de ruina, todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobrecita, de pobrecito, de ténganme lástima, todo eso deséchelo, sáquelo fuera en el nombre de Jesús, porque Dios te posicionó y Dios te trajo a esta tierra para cumplir un propósito. En el pensamiento de ella era el pensamiento de muchos de nosotros cuando Cristo no era el Señor de nuestra vida. Cuando Cristo no era el Señor de nuestra vida era una desgracia completa y total. Esa era mi vida, una vida sin sentido, sin sueños, sin objetivos, sin metas, sin propósitos.
Nada, vivía por vivir, respiraba por respirar. Me daba igual el día, la noche, la lluvia, el verano, me daba igual el invierno, lo que sea. Me importaba o no me importaba la vida, hermano. Me valía la vida. Así era como andábamos. Cuando Cristo, nuestros pensamientos eran unos pensamientos limitados, pensamientos mediocres. Pero vino la palabra y todo cambió. Recogí estos leños, dice la mujer. Ahora recogí estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No es tiempo de estar pensando, hermano, en estas cosas. Deja de estar pensando. Deja de estar pensando o deja de comprarle las mentiras al diablo y pensar como el diablo quiere que usted piense. Viene una renovación de tu mente. Dios va a renovar tu mente. Amén. Nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay derrota. Una persona con una mentalidad diferente. Y vino el profeta a cambiarle la mente, a cambiarle el pensamiento a esta mujer, a cambiar el panorama de Sarepta. Y le dice el profeta: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Ojo a esto, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Yo no vengo a título personal a hablarle a usted en este día. Yo vengo en el nombre de Jesús. Yo vengo a hablarle a usted con la autoridad que Él me ha dado. Yo vengo con la autoridad que Dios me ha dado a decirle a usted: escuche, anote el día y la hora que está recibiendo esta palabra, que a partir de hoy inicia un proceso de restitución, de restauración en todas las áreas de nuestra vida, de una forma integral. Dios va a restaurar, Dios va a poner en orden lo que estaba desordenado en nuestra vida. Se termina la sequía que has venido atravesando años atrás, aún en medio de los procesos y aún en medio de las malas noticias que se puedan escuchar. No te va a faltar la provisión. Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Él te va a proveer. Nunca te va a faltar el aceite de la vasija, ni la harina de la tinaja. Nunca te va a faltar el pan a la mesa. Siempre vas a tener, y hasta para compartir con otros. Escucha bien. Siempre vas a tener y hasta para compartir con otros. Declaro y profetizo esto sobre tu vida en el nombre de Jesús. Será tal la bendición que Dios pondrá en tus manos, que vas a compartir con los siervos. Vas a compartir con personas. Vas a hacer señales para que vengan otros a ayudarles. Recuerda aquel pasaje cuando los discípulos habían pasado toda la noche, ahí los pescadores toda la noche, sin poder pescar nada, angustiados, y llenaron ambas barcas. Después de tener sus redes vacías, llenaron ambas barcas. Vas a obtener a tal punto que la bendición será tan grande que vas a compartir con otros. No te va a faltar absolutamente nada. Lo que hoy se termina es el proceso en tu vida. Hay gente que ha deseado morirse. Hay gente que ha deseado morir. Hay gente que se ha querido autoeliminar. Hay gente que ha permitido que el diablo se le meta hasta la cocina, hermano, con ideas y pensamientos. Pero sacúdase de todo eso, echa fuera todo eso, todo pensamiento mediocre, toda mediocridad, porque el único que puede sembrar eso en su corazón es... Elías le dijo: no temas, no tengas temor. Es tiempo de echar fuera el miedo, el temor, el miedo. ¿A qué? ¿A qué le temes? ¿A qué tienes temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuáles son los miedos de muchas personas? ¿Cuál es el miedo? ¿Que no nos alcance el dinero? ¿Cuál es el miedo? ¿Que no tengas el dinero para pagar? ¿Cuál es el miedo? Hablemos de temas de dinero, que ese es el pánico de todo mundo, hermano. El pánico, el horror de todo mundo.
Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no llevaran nada, que no se preocuparan, que Él tenía todo bajo control, parafraseando, que no se preocuparan, que la provisión estaba ahí. Y ese es el miedo de muchas personas, quedarse sin trabajo, no tener dinero, que no le alcance el recurso para hacer sus pagos. Ese es el temor de todo el mundo, el pánico de todo el mundo. Jehová es tu proveedor. Grábate esto: Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Él te va a proveer desde hoy y hasta que este año finalice. Él es tu proveedor. No nos va a faltar absolutamente nada. Dios va a usar gente para bendecirnos y para bendecir. Aún de fuentes insospechables, Dios traerá el recurso en nuestras manos y en tu casa no te va a faltar nada. Siento la presencia del Espíritu de Dios, hermano, en este momento. Siento la presencia del Espíritu de Dios en este momento. Y sé que la atmósfera de tu casa se está llenando. Estoy profetizando sobre tu vida en el nombre de Jesús. Estoy profetizando sobre su vida en el nombre de Jesús. Estoy levantando aquí mis manos y profetizo con la autoridad que Dios me da. Como ministro de Dios, como hijo de Dios, levanto mis manos y dirijo mis manos a esta computadora donde está una cantidad de nombres y peticiones. Tal vez no las pueda leer, mi hermano, pero dirijo mis manos donde está esa computadora y profetizo en el nombre de Jesús, como ministro, como siervo de Dios. Suelto una palabra profética sobre tu vida. Arrebate esta palabra, por favor, arrebate. Hoy tomo la decisión de soltar los miedos, de renunciar al miedo. ¿El miedo al qué? ¿Miedo a qué? Me pregunto, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos temor? ¿A qué tienes miedo? ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Por qué te has sentido tan insegura, tan temerosa, tan temeroso, tan miedoso? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes temor? Esta mujer, le dice el profeta, no tengas temor. Ella reflejaba temor, mostraba temor. Yo me imagino la conversación que tuvo ella con el profeta. El profeta pudo discernir que en ella existía temor. Y cuando uno habla con alguien, uno va haciendo ahí el escaneo de la persona y empieza a mirar a la persona y el Espíritu de Dios te va revelando. Empieza el Espíritu de Dios a revelarle. Esta es una persona muy insegura, es una persona que necesita orientarla por este lado. Ese don que le da el Espíritu Santo a uno para poder discernir el Espíritu, probar el Espíritu que hay en esa persona. Y él pudo discernir que esta mujer era una mujer llena de miedos, llena de temores. Era viuda. Y lo único que tenía era un poco de harina, aceite, harina y agua. No se te olvide esto. Harina, aceite y agua. Y eso sirvió. ¿Para qué? Para que comieran muchos días. Muchos días. Muchos días. Así dice la palabra. No tengas temor, veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Levanta tu mano. Jehová Jireh te dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día. En la agenda de Dios hay un día. Dios tiene establecido un día, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Me está escuchando? Hay un día en la agenda de Dios que vendrá la lluvia sobre tu vida. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme. ¿Se da cuenta? Cuando hacemos conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
no conforme a la palabra de Elías. Tú no vas a hacer las cosas conforme a la palabra del pastor Oscar, conforme a la palabra profética que Dios puso en la boca del pastor. En el nombre de Jesús, declaro esto sobre tu vida. En el nombre de Jesús, no te faltará el recurso. En el nombre de Jesús, Él te sustentará. Él es tu proveedor. Él es tu ayudador. No te faltará absolutamente nada. Él estará contigo aún en tus peores momentos. Porque hemos pasado momentos o podemos pasar momentos de crisis. Podemos pasar desiertos. Podemos atravesar sequías. Pueden venir desiertos en el matrimonio. Pueden venir sequía. Puede venir sequía, hermano. No estamos exentos de atravesar procesos en este año. Pero Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Recibe esta palabra. Yo veo gente quebrantada. Yo veo gente tomada bajo la unción del Espíritu Santo. Gente ministrada bajo la unción del Espíritu Santo. Él es tu proveedor. Él es tu sustentador. En el nombre de Jesús recibe lo que Dios te está dando. La presencia del Espíritu de Dios se cierne sobre tu vida. Hoy es el último día del proceso. Yo no sé cómo iniciaste, pero hoy terminas este tiempo de oración levantando tus manos y declarando victoria. Se seca el arroyo. Faltó la comida. Pero Elías se mueve conforme a una palabra. Nunca le faltó la palabra. No sé cómo iniciaste. No sé cómo estabas antes del tiempo de oración. Pero la palabra ha calado profundo. Ha llegado a tu corazón. Y hoy te digo, suelta todo temor. Porque Dios hoy te dice que está a punto de hacer algo sobrenatural en tu casa. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Tu casa será llena de la gloria de Dios. Tu casa será llena de la gloria de Dios. El Dios soberano e incomparable está contigo el día de hoy. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Dios soberano y Dios poderoso está a tu favor. Vamos, levanta tus manos y recibe. Tal vez no lea tu nombre, pero Dios está pasando lista y sabe la necesidad que tú tienes. Y Él te va a proveer todo lo que te falta. Recibe ahora en el nombre de Jesús. A manos llenas Dios te dará. Desde su trono Él derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida el día de hoy. Quita la tristeza, quita el dolor, quita la angustia. Y confía plenamente en la misericordia de Dios. Dios bendice las obras de tus manos. Él traerá la provisión porque Él es Jehová Jireh. Él te va a proveer. No te va a faltar el recurso, no te va a faltar nada, no te va a faltar el trabajo. La próxima semana te estarán llamando de un nuevo trabajo. Iniciarás en un nuevo trabajo. Esa será la señal del cumplimiento de esta palabra en tu vida, mujer, varón que está escuchando. De que cuando vayas a la cena, siempre vas a tener ahí el recurso. Cuando tú compartas con otros, te vas a acordar de que Él es tu proveedor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada mujer, a cada madre soltera, a cada mujer emprendedora, a esas mujeres, Señor, que sacan adelante a sus hijos. Tú proveerás. Tú eres el proveedor de cada una de estas damas. Levanta tus manos, mujer, porque vas a recibir algo de parte de Dios. Un regalo de parte de Dios. Papá hoy te bendice y te dice: hija, confía, no temas, porque yo estoy contigo. Dios bendice a cada hombre y mujer que tiene un emprendimiento, a cada empresario, a cada microempresario, a cada trabajador, Señor. Todos aquellos que tienen un emprendimiento, van a iniciar un emprendimiento. Jehová Jireh, Él es tu proveedor. No te faltará el recurso. Yo te bendeciré. Yo abriré las esclusas de los cielos. Yo derramaré mi bendición hasta que sobre y abunde. El gran yo soy te bendice. El gran yo soy nos bendice.
El gran yo soy nos sostiene. Él proveerá. No dudes de lo que Él hará en tu vida en todo este año. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.